Cada mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas. Me carga un poco la cabeza el que yo tenga que denunciar cosas, o sea, porque yo no estoy, algunos ya me suelen decir, como es zapatero a tus zapatos, sí, tú estás en la tele para cocinar, ya estoy para cocinar, pero bueno, hacer 69 años y podré opinar, y cuando ves unas injusticias fuera de lo normal, y cuando ves que alguien se lleva, joder, si alguien se montara un apartamentito a su querida, pues igual le miro de reojo y digo, bichito, es un pecado bichito, que entenderías. Chavalín, ¿cómo te estás portando? Pero cuando ves que hay gente que no se sacia, o sea, que se llevan millones y millones de euros de la educación, de sanidad, joder, digo, y que luego están igual 3 años en la cárcel y salen y no han entregado el dinero. Yo por eso digo, yo, ¿quién es el que tiene que organizar esto? Lo tiene que organizar gente buena, pero a mí me da la sensación de que mandan los malos. No en España, en todos los sitios. Mandan los malos. Si mandaran los buenos, probablemente no habría hambre en el mundo, la primera, la más importante. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo, pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba. Querido alcalde de Alicante, que así se llama. Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, bien, han sido... No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden. Venga ya, toma democracia. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. La segunda ya tal. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones. Y como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener. Lo único serio al final en la vida es ser serio. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¿Y la europea? Si no os portáis bien en las ponencias, es que os portáis mal en las ponencias. Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Una España a la que 75 millones de españoles vienen cada año. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. Me gusta Cataluña, hacen cosas. He ido bastantes veces este año a Cataluña, tengo
muchos viajes al extranjero. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa. Que la EPA de mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana. Fin de la cita. Pues la verdad que hay que desconfiar mucho de los medios convencionales porque efectivamente se han alineado, digamos, ¿no? con ese efectivamente pensamiento único que, como dice Ramonet, pues es como una doctrina viscosa, ¿no? Que lo penetra todo y que es, incluso aquellos que no estamos de acuerdo, pues nos encontramos muchas veces reaccionando o pensando en esa misma línea, ¿no? Porque se ha introducido ya desde hace mucho tiempo y, por tanto, ya en las escuelas, o sea, en las universidades, es decir, que impregna un poco todo, ¿no? Y también es lo mismo que dice Chomsky, ¿no? Entonces, claro, es difícil resistir a todo eso. Entonces hay que saberlo. Lo importante es que el ciudadano esté alerta, sepa que esto está ocurriendo, sepa que realmente no se cuenta todo lo que hay que contar, o sea que hay muchos silencios, hay muchísimos estereotipos y que realmente hay que hacerse una, digamos, dieta de medios, igual que hemos aprendido lo que podemos comer y lo que no, y miramos los ingredientes del yogur y sabemos que las patatas fritas están reguladas, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo con los medios, es decir, la información que recibimos, porque tenemos que pensar que siempre detrás de un mensaje pues hay alguien que lo envía, hay que preguntarse quién es ese alguien, por qué nos lo envía, para qué nos lo envía, por qué en ese momento. Es decir, que hay un trabajo, o sea, que ser un lector responsable significa querer ser un ciudadano responsable y por tanto pues hay que hacer ese esfuerzo y eso hay que enseñarlo desde pequeño, es decir, hay que enseñarlo en las escuelas y hay que promover el que los niños se den cuenta de que tienen que tener espíritu crítico, que no se puede uno tragar todo lo que recibe. Si nosotros solo comemos porquería, tendremos un cuerpo físico enfermo, y si solo comemos porquería informativa, pues solo tendremos un cuerpo social enfermo también. Como que desde el albor de los tiempos, el no dejar saber es una forma de dominar. O sea, en fin, todo eso está ahí, o sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, digamos que se han sofisticado los sistemas para aplicarlo. Antes, digamos, los controles eran ideológicos normalmente y más zafios, o sea, era una represión por la represión. Luego se ha visto que es mucho más eficaz, o sea, y desde luego, pues bueno, en este momento, claro, más de recibo, ¿no? Bueno, pues hacer el mismo tipo de influencia, ya el dominio es más económico que político y por tanto, convertir la economía en cuerpo doctrinal, los mercados en brazo armado de ese cuerpo doctrinal y dominar las sociedades y el mundo, pues ya no con balas y armas, sino con otro tipo de armas, ¿no? Pero conducir, digamos, a la masa y a la gente al mismo lugar, es decir, a servir a unos pocos, no al servicio del bienestar de la mayoría y del bien común. E igual que se puede usar para el conocimiento, es decir, Internet y la tecnología, se puede usar para el desconocimiento. Y hay grandes fuerzas, es decir, poderes que están muy interesados en producir y provocar desconocimiento. O sea, porque justo lo que no se quiere es una sociedad de ciudadanos que piensen. Lo que se quiere es una sociedad de ciudadanos que consuman, ¿no? Y por tanto, los objetivos son distintos, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ojalá pudiera dar, pues en fin, una fórmula mágica, ¿no? Y creo que la fórmula simplemente está en el reflexionar, o sea, el no dejarse arrastrar por lo inmediato y siempre hacerse muchas preguntas, porque me da la impresión de que estamos viviendo en una sociedad que no se hace preguntas, ¿no? Entonces, es decir, hay que hacerse muchas preguntas y darse cuenta de que las riendas de nuestras vidas tenemos que llevarlas nosotros. Y si no nos hacemos preguntas, pues alguien va a pensar y va a decidir por nosotros.
digamos que la tecnología nos permite participar activamente, y eso es muy bueno, y tener acceso a una información y a un conocimiento como jamás en la historia de la humanidad se ha tenido. Pero la tecnología es una herramienta, y como herramienta se puede usar bien o se puede usar mal. Entonces, con un cincel puedes hacer el David de Miguel Ángel o una estatua de Stalin, o puedes hacer una porquería, o sea, que no haya quien la mire, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cómo manejar esa herramienta, o sea, para no morir por el mal uso de la propia herramienta. Entonces tenemos que ser activos, pero tenemos que ser activos con conocimiento. Es decir, tenemos que saber y conocer los hechos tal como son y tratar de aproximarnos lo más posible a la verdad. La verdad ya sabemos que nunca es absoluta y que es muy difícil, pero por lo menos de una forma honesta, transparente, plural, con respeto del que piensa diferente, etc. Y es decir, si nosotros podemos basar nuestras opiniones en hechos contrastados y por tanto que nos llegan con una garantía de calidad, es probable que tomemos una decisión adecuada. Si nos basamos en unos hechos que estén pues tergiversados, desviados, contados a la mitad, etcétera, etcétera, pues es muy probable que tomemos una decisión en base con una opinión que sea equivocada. Así que ese juego de la interactividad es muy delicado y por tanto es, pues no sé, es como la medicina, ¿no? Cuando se habla del periodismo ciudadano, pues no hablamos de la medicina ciudadana, es decir, cuando nosotros queremos saber qué enfermedad tenemos, qué nos pasa y si nos tienen que operar, pues no nos vamos a Internet, nos vamos a Internet para orientarnos un poco, pero cuando ya tenemos que saber, pues nos vamos a un médico, y cuanto mayor y con más experiencia y mayor conocimiento, mejor, ¿no? Bueno, pues con la información es lo mismo, ¿no? O sea, hay que buscar calidad. La verdad que yo con los medios públicos en España estoy en una mezcla de tristeza enorme con lo que ocurre con ellos y de rabia, ¿no? y de impotencia, porque cómo puede ser que se avancen 2 pasos o 3 y se vayan después otros 2 para atrás, ¿no? Que este es el gran mal, creo, de España, sinceramente, que son los retrocesos, ¿no? Que no llegamos casi nunca a consolidar realmente, ¿no? Vamos avanzando a trancas y barrancas, pero nos cuesta consolidar los avances, ¿no? Entonces yo soy muy pesimista, porque creo que realmente hemos establecido algo muy perverso y muy dañino, que es el sectarismo, ¿no? Y eso es muy peligroso, y eso es algo que, si es bien cierto, como decíamos hace un rato, que el periodismo está mal y está sufriendo amenazas directas, o sea, a la calidad, para hacerle perder credibilidad y por tanto influencia, y por tanto que no pueda ejercer su papel de control de los poderes, o sea, y eso está claramente diseñado. Es cierto que eso es en todas partes, pero en España hay una característica particular, que es además el sectarismo, o sea, es decir, el que tiene que estar en un lado o en otro, y en el que se divide a la sociedad en 2 partes. Efectivamente, en este momento los medios convencionales están ya tan, digamos, en una relación promiscua con el poder político, con el poder económico, etcétera, que ya no están cumpliendo. Es decir, su objetivo es básicamente hacer negocio, o sea, no hacer calidad y excelencia informativa, y por tanto ya su objetivo no es servir a la sociedad, sino que más bien se sirven de la sociedad, ¿no? Por tanto, yo ahí ya soy muy pesimista. Entonces creo que efectivamente la tecnología es una buena fórmula y una buena herramienta otra vez, o sea, un buen instrumento para conseguir volver a poner una información de calidad, pero sabiendo que tenemos un riesgo enorme de que no sea así.